Buenas tardes, profesor. Hoy voy a resolver la práctica de movimiento periódico, en este caso el ejercicio número 1, el cual dice una masa de 50 gramos oscila con MAS. La constante del resorte es de 5 nanómetros, en T es igual a 0. La masa está en desplazamiento máximo, X igual a A. ¿En qué instante pasa por X igual a A y cuánto está a la mitad de su amplitud? Primero sacaríamos los datos necesarios para hallar estas incógnitas. Primero los datos serían la masa que nos da 0,050 kilogramos y la constante es 5 newton sobre metro. La frecuencia, hallaríamos la frecuencia angular, la cual frecuencia angular es igual a la raíz de la constante sobre la masa. Esto sería igual a 5 sobre 0,05 es igual a la raíz de 100, es igual a 10 radianes. Luego, el periodo es igual a la frecuencia angular. No, es 2pi sobre la frecuencia angular. Reemplazamos datos 2pi sobre la frecuencia angular 10 radianes, lo cual nos daría 0,2 pi por segundo. Lo mismo 0,628 segundos, si lo dejamos pi. La frecuencia también es igual a 1 entre el periodo, y este nos daría 1,59 Hz. Con estos datos podemos hallar la incógnita que nos dice en qué instante pasa x en qué instantes pasa por x igual a 0. Entonces, si usamos la ecuación a coseno de wt en el instante 0, la fórmula que usaríamos sería coseno de wt. Esta la dividiríamos entre a, nos quedaría coseno de wt es igual a 0, y la solución general para a coseno de wt es igual a 0 es wt es igual a pi medios más n repeticiones de los ciclos. Despejaríamos el tiempo y nos quedaría pi medios más n pi entre w. Reemplazaríamos datos, pi medios, no reemplazaríamos datos, bueno, sí, de la w 10 más n pi es igual a 2n más 1 entre 20 pi. Factorizando, n es igual a 1, 2, 3, 4. Esa es la repetición de los ciclos. T sería igual a pi medios, todo eso entre 10, y esto sería igual a 0,157 segundos. Luego T es igual a 0,157 más 0,314, y eso nos daría 0,71 segundos, etcétera, porque se va a repetir el instante en que regresa a 0. Para el inciso B, nos pide la mitad de ¿cuándo está la mitad de esa amplitud? Mitad de amplitud, o sea, amplitud medios. Igual usaríamos la fórmula del anterior inciso. Las A seguirían, entonces sería igual a la coseno de un medio, y WT es igual a más menos pi tercios más 2 pi los ciclos, n ciclos. Despejaríamos t, sería igual a pi tercios más 2 pi n sobre 10. Actualizaríamos pi, 30, y t sería igual a pi tercios sobre 10, y esto nos daría 0,105 segundos. T sería igual a 2 pi tercios entre 10, 0,209 segundos. Entre otros resultados, porque también va a haber otros resultados según Marín. Pero solo noción número 2 dice: una pelota de caucho oscila en un círculo horizontal de 2 metros de diámetro y describe 20 revoluciones en un minuto. Una luz distante proyecta la sombra de la pelota en una pared. A. ¿Cuál es la frecuencia angular del movimiento de la sombra? B. Si el movimiento parte del punto de equilibrio y se dirige hacia la derecha, ¿cuál es la posición de la sombra cuando ha transcurrido 0,5 segundos? Primero, los datos serían diámetro 2 metros, que el radio es la mitad, radio es igual a 1 metro. Revoluciones son de 20 en 60 segundos, que es una frecuencia lineal. Solo aplicaríamos la fórmula de la frecuencia, que sería 20 entre 60 y nos daría un tercio un tercio en Hz. La B nos pide si el movimiento parte del punto de equilibrio se dirige hacia la derecha, cuál es la posición de la sombra cuando ha transcurrido 0,5 segundos. Usando este dato, hallamos la frecuencia angular, que sería igual a 2pi por la frecuencia lineal. Nos daría 2pi tercios radianes sobre segundo, y esto es igual a 2,094 radianes. Para la B, nos pide la posición angular, no, la posición en tiempo, cuando es 0,5 segundos. Cuando es 0,5 segundos. La sombra se mueve en MAS con amplitud igual a radio igual a 1. Solo aplicaríamos la fórmula, que es x seno de wt es igual a, reemplazaríamos datos, que es seno de 2 pi tercios
para el periodo. Reemplazaríamos en la x que es igual a 0,5. 1 seno de 2 pi tercios por 0,5. Esto nos daría raíz de 3 medios. Y esto nos da 0,866 metros. Continuando con la resolución de la práctica, el ejercicio número 9 dice: una masa de 50 gramos oscila con MAS, cuya frecuencia es 0,25 Hz. Suponga que cuando t es igual a 0, la masa está en su desplazamiento máximo, x igual a 0. A. ¿En qué instantes pasa por x igual a 0? B. ¿En qué instantes está la mitad de la amplitud? X igual a medios. Los datos del problema serían la frecuencia por segundo, que es 0,25 Hz. De esto ya nos salió la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia por segundo. 2pi por 0,25 nos sale pi medios radianes sobre segundo. En t igual a 0, x es igual a. Usaríamos la fórmula x es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia por el periodo. El cruce por x es igual a 0 sería igual a coseno de la frecuencia por igual a 0. La frecuencia por el periodo sería igual a pi medios más npi. N es de los ciclos, que son números enteros 1, 2, 3, así sucesivamente. Despejamos el periodo que sería, y nos queda pi medios más npi entre la frecuencia. Esto nos saldría 1 más 2n segundos. Los cruces, por lo tanto, serían t igual a 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos, etc. Hasta el infinito. Para hallar la amplitud medios, usaríamos igualmente la fórmula anterior. Coseno de la frecuencia por periodo. Esto nos tendría que dar un medio. Las soluciones de este coseno serían más menos un medio. Entonces de esto nos quedaría frecuencia por periodo más menos pi tercios más 2 pi n. Despejaríamos el periodo y nos quedaría más menos pi tercios más 2 pi n entre pi medios. Esto nos daría 2 tercios más 4n. T es igual a 4 tercios más 4n. Entonces los instantes en los que estaría la mitad de su amplitud serían 0,67 segundos y 1,33 segundos. Pregunta 7 nos indica que un bloque está unido a un resorte. Tiene por ecuación de movimiento x igual a 50 seno por 40 pi por t más pi sextos. En lo que x está dado en centímetros y t en segundos. Determine su periodo de oscilación, su posición inicial, su posición cuando transcurre 5 segundos, la velocidad cuando transcurre 3 segundos, la aceleración cuando transcurre 6 segundos, por último la velocidad y la aceleración máxima. Bien, primeramente notamos la ecuación que nos da que 50 veces el seno de 40 pi por t más pi sextos. Bien, sacamos los datos de la misma ecuación. La amplitud es igual a 50 centímetros, la frecuencia angular es igual a 40 pi, el ángulo de fase es igual a pi sextos. Bien, resolviendo la primera pregunta, nos pide hallar el periodo de oscilación. La fórmula es la frecuencia angular por 2pi sobre el tiempo. Bien, la frecuencia angular nos da que es 40pi es igual a 2pi sobre el tiempo. En este caso viene a ser el periodo. El periodo va a ser igual a 2 entre 40, que esto va a ser igual a 0,05 segundos. La pregunta 2, que nos pide hallar que es la posición inicial, que la posición inicial se calcula con el tiempo. Cuando es 0, tiempo es igual a 0 segundos, reemplazando en la ecuación de la posición que es 50 veces el seno de 40pi por el tiempo, que en este caso viene a ser 0, más pi sextos. En x nos da un valor de 25 centímetros. En la pregunta 3 nos dice la posición cuando transcurre 5 segundos. Posición nos pide hallar en el tiempo 5 segundos. Reemplazamos en la misma fórmula 50 seno de pi por el tiempo que nos pide hallar, que es 5 más pi sextos. ¿Ya? Y la posición nos da 25 centímetros. Resolviendo la pregunta 4, nos pide hallar la velocidad cuando transcurre 3 segundos. Reemplazamos en la fórmula de velocidad, que va a ser igual a la frecuencia angular por amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Reemplazando los valores, la frecuencia angular nos da un valor de 40pi, la amplitud que es 50 por el coseno de la frecuencia angular que es 40pi, por el tiempo que nos da que es 3 segundos más pi sextos. La velocidad nos da un valor de 54 o 5441.40 centímetros por segundo. Resolviendo la última pregunta, que es aceleración cuando transcurre 6 segundos. Aceleración que nos pide ya cuando transcurre 6 segundos, reemplazando en la fórmula de la aceleración, que es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno, la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Reemplazando los valores, la frecuencia angular, que es 40pi al cuadrado, por la amplitud, que es 50, por el seno de la frecuencia angular, que es 40pi, por el tiempo que nos da que es 6, más pi sextos, que es el ángulo de fase. La aceleración nos da un valor negativo, que es de 394.784.18 centímetros por segundo. Y la última pregunta nos pide la velocidad máxima, que es la frecuencia angular por la amplitud. Reemplazando los datos, 40pi por 50, esto nos da un valor de 6.283.19 centímetros por segundo. La aceleración máxima va a ser igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Reemplazando los datos, 40pi
al cuadrado por 50. La aceleración máxima nos da un valor de 789.568.35 centímetros por segundo al cuadrado. Continuando con las resoluciones de las preguntas, la pregunta 8 nos indica que una partícula de 0,5 kilogramos en el extremo tiene un periodo de 0,3 segundos. La amplitud del movimiento es de 0,1 metro. Nos pide cuál es la constante de resorte, cuál es la energía potencial almacenada en el resorte en su desplazamiento máximo, cuál es la velocidad máxima de la partícula. Bien, primeramente recolectamos los datos. Nos da la masa, que es 0,5 kilogramos. Nos da el periodo, que es t, y un valor de 0,3 segundos. La amplitud, que es 0,1 metro. Bien, la primera pregunta nos pide hallar la constante, ¿no? Que podemos reemplazar en la fórmula. Podemos encontrar la fórmula de la frecuencia angular va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante entre la masa. Bien, por otro lado podemos hallar la frecuencia angular, que es 2 veces pi entre el periodo. La frecuencia angular, reemplazando los valores, 2pi entre 0,3, que viene a ser el periodo, y eso nos da un valor de 20,94 radianes por segundo. Reemplazando en la primera fórmula, la frecuencia angular, que es 20,94, va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante que nos pide hallar, la masa que tenemos, que es 0,5, donde la constante nos da un valor de 219,24 newtons por metro. Resolviendo la pregunta B, nos pide hallar la energía potencial almacenada en el resorte en su desplazamiento máximo. Energía potencial va a ser igual a 1 medio por la constante por el desplazamiento al cuadrado. El desplazamiento máximo se cumple que el desplazamiento máximo va a ser igual a la amplitud que tenemos. La amplitud de 0,1 metro, reemplazando en la fórmula de energía potencial, va a ser igual a 1 medio por la constante que logramos hallar por el desplazamiento máximo, que es 0,1 metro al cuadrado, donde la energía potencial nos da un valor de 1,1 joules. Bien, con resolviendo la tercera incógnita del problema, nos pide hallar el volumen o la velocidad máxima. La velocidad máxima va a ser igual a la frecuencia angular por la amplitud. Bien, la velocidad máxima, reemplazando los datos que tenemos, la frecuencia angular va a ser igual a 20,94 por la amplitud, que es 0,1, donde nos da un valor de 2,094 metros por segundo. Continuando con las resoluciones de las preguntas, en el problema 4 nos indica que en una figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Nos pide calcular la frecuencia angular, el ángulo de fase, la ecuación de elongación, la posición cuando transcurre 2 segundos, la velocidad cuando transcurre 2 segundos, la aceleración cuando transcurre 2 segundos, la velocidad y la aceleración máxima. Bien, del gráfico podemos sacar dos datos, que es el periodo, que es 16 segundos, y la amplitud, que es 15 centímetros. Bien, la posición inicial es cuando el tiempo es igual a 0 segundos, y la posición, como acá en el gráfico nos indica, que es menos 6 centímetros. Respondiendo la incógnita de la primera pregunta del problema, que es la frecuencia angular. La frecuencia angular, como fórmula, tiene 2pi entre el periodo. La frecuencia angular, reemplazando los datos, que es 2pi entre 16, que eso nos da un valor de 0,39 radianes por segundo. La pregunta B nos pide hallar el ángulo de fase. El ángulo de fase se utiliza posición inicial y el tiempo, que es 0. Bien, la fórmula de la ecuación de la posición es amplitud por el seno, la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. La posición inicial, que es menos 6, la amplitud, que es 15 por el seno de la frecuencia angular que tenemos, 0,39, en el tiempo 0 porque es posición inicial, más la frecuencia o el ángulo de fase. Bien, donde el ángulo de fase nos da un valor de menos 0,41 radianes. La pregunta C nos pide hallar la ecuación de la posición. La ecuación de la posición, como tenemos los datos, que es el ángulo de fase, reemplazamos, igual que hicimos en la pregunta B, la posición es igual a la amplitud por el seno, por la frecuencia angular por el tiempo, más el ángulo de fase. Reemplazamos valores, la amplitud, que es 15, por el seno, frecuencia angular, que es 0,39, por tiempo, menos 0,41, que viene a ser el ángulo de fase. La pregunta D nos pide hallar la posición cuando transcurre 2 segundos. Reemplazando en la fórmula de la posición, 15 por el seno del ángulo de fase, que viene a ser 0,39, por el tiempo, que viene a ser 2, menos el ángulo de fase, 0,41, donde la posición nos da un valor de 5,42 centímetros. La pregunta E nos pide hallar la velocidad cuando transcurre 2 segundos. Reemplazando en la fórmula o en la ecuación de la velocidad, la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Reemplazando los datos, 0,39, que viene a ser la frecuencia angular, por la amplitud, que viene a ser 15, por el coseno de la frecuencia angular, 0,39, y nos pide hallar cuando transcurre 2 segundos. El periodo es 2, menos 0,41, que viene a ser el ángulo de fase. La velocidad nos da un valor de 5,45 centímetros por segundo. En la pregunta F nos pide hallar la velocidad y la aceleración máxima. La aceleración máxima, o la aceleración, la fórmula de la ecuación de la aceleración va a ser igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno del frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Reemplazando los datos, el ángulo de fase, la frecuencia angular, que viene a ser 0,39 al cuadrado por la amplitud 15 por el seno de la frecuencia angular, que es 0,39 por el tiempo, que es 2, menos el ángulo de fase. La aceleración nos da un valor